Tercera parte: el derrumbe de la verdad, la decadencia moral y los extravíos políticos. Se impone la comparación con el hundimiento del Imperio Romano decadente, que aún funcionaba como gran marco histórico, pero que, en la práctica, vivía ya por obra de los que iban a liquidarlo, porque no tenía energía vital en sí mismo. Cardenal Joseph Ratzinger, Fundamentos espirituales para una Europa con futuro. 7. ¿Hacia dónde va el mundo? Nicolás Diat, ¿cómo interpreta usted el escepticismo de la modernidad frente al pasado y sus tradiciones? Cardenal Robert Sarah, el hombre moderno occidental desprecia el pasado. Está orgulloso de su civilización, que considera superior a todas las que la han precedido. Esa ilusión nace de los progresos en el campo científico y tecnología. Las últimas revoluciones en el terreno de la tecnología de la comunicación, y en especial Internet, alimentan esa presunción. El hombre moderno es amnésico. Aspiramos a la ruptura con el pasado, mientras que lo novedoso se convierte en un ídolo. A mi modo de ver, existe una especie de hostilidad agresiva en contra de la tradición y, de un modo más general, en contra de cualquier herencia. No obstante, vivir en el cambio permanente priva al hombre de una brújula. Los jóvenes pueden condenar los errores de las generaciones anteriores. Entiendo que quieran pasar algunas páginas. A los jóvenes alemanes de la posguerra no se les puede reprochar que deseen olvidar los fantasmas del pasado nazi. Con todo, no conviene olvidar ni siquiera las páginas más negras de la historia. Conservar el recuerdo de la Shoah reviste una importancia decisiva. La tradición es fundamentalmente un acuerdo con el futuro que firmamos en el pasado. A mí me resulta muy penosa la amnesia de los occidentales. Ya no tenemos nada que ver con la escuela de primaria de mi poblado guineano, en la que aprendí que mis antepasados eran galos. Puede que lo que me enseñaron suene extraño, pero no fue traumático. Reflejaba una voluntad real de apertura de los guineanos a la identidad francesa en un momento en que el país era una colonia de Francia. La crisis de la memoria solo puede engendrar una crisis cultural. La condición del progreso reside en la transmisión de los logros del pasado. El hombre está física y ontológicamente ligado a la historia de quienes lo han precedido. Una sociedad que rechaza el pasado corta con su futuro. Es una sociedad muerta, una sociedad sin memoria, una sociedad vencida por el Alzheimer. Este movimiento contemporáneo se aplica también al cristianismo. Si la Iglesia rompiera definitivamente con su larga historia, no tardaría en perderse. En El Affrontement chrétien, Emmanuel Mounier explica que esta voluntad de ruptura con el pasado ha provocado una decadencia conjunta de la civilización occidental y del cristianismo. En sus inicios el cristianismo estuvo sostenido por el vigor de la civilización, mientras que ahora sufre su extenuación. Pero, según él, la crisis es ante todo interna al cristianismo. Existe una especie de porosidad entre la civilización y la religión cristianas. Si el cristianismo pacta con el mundo en lugar de iluminarlo, los cristianos no son fieles a la esencia de su fe. La tibieza del cristianismo y de la Iglesia provoca la decadencia de la civilización. El cristianismo es la luz del mundo. Si deja de brillar, contribuye a hundir a la humanidad en la penumbra. ¿Qué opina de la conflictiva relación que mantiene la modernidad con la idea de unas raíces? La raíz es el principio y el alimento de la vida. Fija la vida en un suelo fértil y la irriga con una savia nutritiva. Se hunde en el agua para que la vida conserve el verdor en cualquier estación. Permite el follaje y la aparición de flores y frutos. Una vida sin raíces llama a la muerte. La conflictiva relación de la modernidad con la idea de unas raíces viene dada por la crisis antropológica de la que hablábamos antes. El hombre moderno teme que sus raíces se conviertan en un yugo. Prefiere renegar de ellas. Se cree libre cuando en realidad se hace más vulnerable. Es como una hoja muerta desprendida del árbol y a merced de cualquier viento. Este problema es un fenómeno occidental. En África y en Asia continuamos atados a nuestras raíces, que sumergen nuestras vidas y nuestra historia en lo más hondo de nuestros orígenes ancestrales. Las etnias, las religiones y las culturas cuentan con antiguas historias de las que siguen nutriéndose. El pasado y el futuro se imbrican inseparablemente en ellas. Este anclaje no es determinismo, sino la condición de nuestra libertad.
El rechazo de las raíces cristianas en la Constitución Europea es el síntoma más patente de esta actitud. Las instituciones europeas de hoy en día han quedado reducidas a una estructura económica y administrativa. Aparte de los intereses económicos manejados por una pequeña oligarquía, Europa fabrica ideologías, las alimenta de utopías y pierde su alma. Europa se ha separado de lo que es en esencia. Ha renegado de sí misma. A veces Occidente da la impresión de tener como único horizonte el progreso. El progreso es un poderoso ídolo de las sociedades occidentales. Representa el alfa y la omega que facilita la llegada de un hombre nuevo. El progreso genera el nacimiento de una civilización puramente tecnológica, ansiosa de la opulencia y la sobreabundancia de unos bienes materiales que el hombre moderno codicia ávidamente. Las noticias y la información de actualidad nos avasallan a diario. Se nos exhorta a todos a adaptarnos, a cambiar. El hombre posmoderno es un nómada permanente, un títere zarandeado por cualquier corriente de moda. De la búsqueda compulsiva del progreso ha surgido un hombre virtual al que le cuesta encontrarse con Dios. El movimiento y la inestabilidad son enemigos acérrimos de la contemplación. En sus confesiones escribe San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El sentido de cualquier progreso auténtico es Dios. La velocidad y la artificialidad no pueden llevarnos a Él. El hombre del instante no es hombre de Dios, acaba por no comprender su razón de ser. En semejante situación de extravío no es sorprendente que no manifestemos ninguna inquietud ante la llegada de robots humanoides dotados de inteligencia artificial. Sentimos cierta estupefacción, convencidos de que esos híbridos con cerebro compuestos de una red de neuronas representan una oportunidad para la humanidad, cuando en realidad anuncian su muerte lenta. La Iglesia, por su parte, ha contribuido siempre de manera decisiva al progreso técnico. ¿Cuántos descubrimientos científicos se han producido en entornos cristianos, como los monasterios? Hoy la Iglesia debe alentar todo progreso científico que esté de verdad al servicio del hombre. Para ello, tiene que seguir siendo ella misma y continuar predicando lo que Cristo le ha transmitido. ¿La llegada de una sociedad robótica anuncia la muerte definitiva de Dios? Antes habría que hablar de la muerte del hombre. Yo recuerdo a menudo a Paul Tibbets, el piloto del Enola Gay que bombardeó Hiroshima y cuya obediencia e irresponsabilidad los convierten en un exponente de la civilización de las máquinas. En Francia contra los robots, Georges Bernanos se refiere con absoluta claridad a este fenómeno: en la lucha más o menos solapada en contra de la vida interior, la civilización de las máquinas no se inspira, al menos no directamente, en ningún proyecto ideológico, defiende su principio esencial, que es la primacía de la acción. La libertad de acción no le inspira ningún temor, lo que teme es la libertad de pensar. En el mundo de hoy el hombre solo encuentra su lugar en virtud de su utilidad dentro de la inmensa tela de araña de los robots. El hombre reducido al papel de mero ejecutor no puede considerarse propiamente un hombre, sino un frío operario que renunció hace mucho tiempo al empleo de su libre albedrío, ha perdido el contacto con su alma. Las almas. Hoy casi nos ruborizamos cuando escribimos esa palabra sagrada. El hombre solo se pone en contacto con su alma por medio de la vida interior, y en la civilización de las máquinas la vida interior va adquiriendo poco a poco un carácter de anormalidad, proseguía Bernanos. El hombre contemplativo es aquel que no se somete al imperativo técnico de la producción. Sabe que la muerte del hombre anuncia la muerte de Dios, y la muerte de Dios, el fin de la humanidad. Sin Dios el mundo solo puede seguir a las utopías y a los ídolos. Sin Dios el mundo vive en el vacío, en la nada, en una inquietud y un sufrimiento permanentes. Si el hombre deja de buscar a Dios, si se crea sus propios dioses al servicio de su plenitud personal, el Dios verdadero desaparece del horizonte del mundo. La vida de la vida se escapa de nuestras sociedades. Aún así, Dios sigue vivo en nosotros. Está en nuestra alma, porque el hombre es la morada, el templo más sagrado de Dios. Paradójicamente, el progreso podría llevarnos a descubrir a Dios. El progreso debería ser el medio más favorable para un constante descubrimiento de lo que Dios ha querido. Todos los descubrimientos científicos o tecnológicos evocan la creación de Dios.
Un barniz de ciencia aleja de Dios, mientras que una ciencia inteligente y reflexiva nos acerca a Él. ¿Es acertado el diagnóstico de la Iglesia sobre las consecuencias de la poshumanidad? La verdad no cambia. Es eterna. Su nombre es Jesucristo, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. HB 13:8. La humanidad no perecerá, la salvará Cristo. La poshumanidad es una mentira, quiere ser autónoma respecto de su creador, pero jamás podrá matar a su creador. El liberalismo integrista parece ser la única regla del mundo de hoy, preconiza la abolición de todas las reglas, de los límites y de la moral. Preconiza la abolición de la religión. Si Dios ha muerto, la religión ya no nos vincula a ninguna divinidad y se convierte en algo superfluo. En el prólogo a su tratado sobre el vacío escribía Blaise Pascal: toda la sucesión de los hombres, a lo largo de los siglos, debe ser considerada como un solo y mismo hombre que subsiste siempre y aprende continuamente. El filósofo del gran siglo tiene razón. La idea de que el hombre es superado por otro hombre denota arrogancia y necedad. Desde una perspectiva ontológica y por lo que se refiere a su capacidad de pecado y de rebelarse contra Dios, no existe ninguna diferencia entre Adán y el hombre de hoy. La única diferencia, una diferencia nimia, es que el hombre de hoy está acostumbrado al lujo y dispone de teléfono móvil, mientras que Adán y Eva descubren que están desnudos. ¿Qué quedará de nosotros tal y como somos, humanos, demasiado humanos, cuando las posibilidades que plantean la clonación y el útero artificial hayan suprimido los nacimientos? Cuando la enfermedad se mantenga a raya gracias al progreso de la nanomedicina y la biotecnología. ¿Cuándo la parca no nos dé miedo porque podremos actualizar nuestras conciencias? ¿Nos despojaremos definitivamente de nuestro envoltorio carnal? Fascinado por las increíbles posibilidades de la máquina, el hombre quiere librarse de su cuerpo compuesto de carne y de sangre para revestirse de un poco de silicio y acero. ¡Qué liberación tan falsa! ¿Cómo no plantear a los responsables políticos y a los poderosos los enormes riesgos de la biotécnica? Es evidente que la biotécnica nos enfrenta a un serio dilema moral. El fantasma de la eugenesia, el nacimiento de individuos seleccionados de acuerdo con determinados criterios, se cierne sobre toda la genética. ¿Llegarán a permitir los estados que se esterilice a las personas consideradas deficientes, animando al mismo tiempo a tener todos los hijos posibles a quienes reúnan unas condiciones favorables? ¿Se convertirán en una nueva normativa las disposiciones legales de la política eugenésica de los nazis, que implicaban el exterminio de sectores enteros de la población y autorizaban los experimentos médicos con individuos considerados genéticamente inferiores calificados de Untermenschen, de subhumanos? Me gustaría recordar aquí los términos del Convenio del Consejo de Europa sobre la clonación humana. La instrumentalización de los seres humanos a través de la creación deliberada de seres humanos genéticamente idénticos es contraria a la dignidad humana y constituye así un abuso de la biología y la medicina. Son unas palabras llenas de cordura y de coraje, la señal de que Europa no ha llegado a perder del todo la herencia de la sabiduría. Estamos languideciendo bajo los euforizantes efluvios de la pasividad. Hemos olvidado las palabras del Apocalipsis: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ap 22:13. Después de mí, el diluvio, da la impresión de exclamar el hombre del siglo XXI. ¿Este salto en el vacío no va acompañado de una voluntad casi suicida de no transmisión? La noción de herencia ha muerto, el vacío se ha convertido en norma. Según los sumos sacerdotes del Nuevo Mundo, la cultura, los valores, la religión y las tradiciones no se pueden transmitir, deben quedar sepultados en el olvido y, para garantizar que no se vuelva a oír hablar de ellos, se sellará su tumba eliminándolos de los planes educativos. La voluntad de no transmitir nace de un deseo de muerte. ¿Quién puede decidir no transmitir lo que nos ha dejado el pasado? Este orgullo autosuficiente es terrible, opresivo, asfixiante. Desde que la ruptura se ha convertido en el motor de la modernidad, las sociedades occidentales son incapaces de garantizar y asumir la transmisión de la herencia cultural y la experiencia del pasado. Rechazar cualquier herencia, hacer tabula rasa del pasado y de la cultura que nos precede, despreciar los modelos y los vínculos, romper sistemáticamente con la figura del padre, estos gestos modernos, que encierran a las sociedades en la dictadura del presente, conducen a las peores catástrofes humanas,
políticas e incluso económicas. Tengo la sensación de que la historia de los países occidentales se ha convertido en un terreno en ruinas. ¿Quién va a transmitir lo que no existe? ¿Acabará desapareciendo todo? ¿Desaparecerán el cristianismo, la historia, la civilización, incluso los hombres, para ser sustituidos por los robots? A las nuevas generaciones se las ha privado de una herencia multisecular que les habría permitido construir su vida. Cuando un joven ve un Belén, apenas comprende su significado. Cuando contempla un cuadro en un museo famoso, es incapaz de reconocer a las grandes figuras bíblicas. Cuando lee una novela del siglo XIX, ya no entiende nada de la vida y la cultura de la época. Sin historia, sin raíces, sin referencias, se pierde en la ciénaga de lo virtual. Así las cosas, el pasado es una terra incógnita y el presente, una tiranía. La ruptura es, por lo tanto, el motor de la modernidad. Hoy los occidentales se creen en la obligación de adoptar una actitud de ruptura permanente para ofrecer una imagen de modernidad. Las élites mundiales quieren crear un mundo nuevo, una cultura nueva, hombres nuevos, una ética nueva. Lo único que no pueden hacer es un sol nuevo, una luna nueva, unas montañas nuevas, un aire nuevo, una tierra nueva. La ruptura es el motor de su proyecto político. Ya no quieren relacionarse con el pasado. Los hombres que continúan apelando a los valores del antiguo mundo tienen que desaparecer, quieran o no, y se les proscribe y ridiculiza. Para los defensores del nuevo mundo, son subhumanos que pertenecen a una raza inferior. Hay que descartarlos y eliminarlos. Este deseo de ruptura es tremendamente adolescente. El sabio es consciente de haber heredado y se enorgullece de ello. Me asusta a veces observar una actitud parecida en el seno de la iglesia. ¿Qué sería de una iglesia en la que desaparecieran quienes se aferran a los tesoros de la tradición cristiana y son fieles a la inmutable enseñanza de aquel que es el mismo ayer y hoy, y por los siglos? HB 13:8. ¿Vive nuestra época en un eterno presente? El hecho de vivir en un presente que desearíamos fuera interminable manifiesta el rechazo de lo eterno. El presente nos desborda y Dios se vuelve invisible. El hombre busca cada vez más evadirse en realidades paralelas. Me impresiona ver a tantas personas que dedican todo su tiempo al móvil, absorbidas por las imágenes, las luces, los fantasmas. El eterno presente es una ilusión eterna, un pequeño calabozo. El móvil nos traslada constantemente fuera de nosotros mismos, impide toda vida interior. Nos proporciona la sensación de estar siempre viajando por los distintos continentes, de facilitarnos el contacto con todo el mundo, cuando en realidad nos despoja de nuestra interioridad y nos instala en el mundo de lo efímero. El móvil hace que perdamos el contacto auténtico, nos proyecta hacia lo lejano, lo inaccesible. Nos lleva a pensar que somos nosotros quienes engendramos el espacio y el tiempo, que somos dioses con una capacidad de comunicación carente de obstáculos que la impidan. Los desquiciados aparatos que utilizamos para comunicarnos violan el silencio, destruyen la riqueza de la soledad y atropellan la intimidad. Muchas veces estorban nuestra vida de amor con Dios y nos dejan expuestos a la periferia, al exterior de nosotros mismos en medio del mundo. El presente, sin embargo, pertenece a Dios. El Padre habita todas las dimensiones del tiempo. Dios es. Si el hombre conoce su identidad y vive con lucidez el presente, puede volver a injertarse en Dios. Pasamos por el tiempo para encontrarnos con Dios en una intimidad mayor. El tiempo es un largo camino hacia Dios. ¿El culto a Liket Nunc y el rechazo de la eternidad caminan de la mano? En el mundo moderno el presente se ha convertido en un ídolo. El hombre, no obstante, ha nacido para el más allá. Lleva la vida eterna inscrita en él. Por eso la cultura del instante crea una tensión nerviosa permanente. Hay que lograr apartar al hombre contemporáneo de esa peligrosa idolatría de la inmediatez. El hombre solo puede recobrar la calma y el auténtico sosiego si descansa en Dios. La cultura del Liket Nunc es fruto de la crisis filosófica y de la crisis de la cultura de la época moderna. ¿Cómo podemos hacer entender que los mayores tesoros no son los que se tocan con las manos? La apertura a Dios es un acto de fe que nadie puede cuantificar. Creo que es preciso hacer comprender al mundo occidental que el apego excesivo a las cosas materiales es una trampa.
Esta civilización nuestra materialista y postindustrial está condenada a una muerte cercana. Y la civilización transhumanista significaría una catástrofe aún mayor. La humanidad tiene que concienciarse del callejón sin salida material y espiritual en el que se encuentra. No sirve de nada aturdirse con pequeños placeres egoístas, artificiales y fugaces. Durante una conferencia pronunciada en Río de Janeiro el 22 de diciembre de 1944, George Bernanos afirmaba con lucidez: solo se llega a la esperanza a través de la verdad y a costa de muchos esfuerzos. Para encontrar la esperanza hay que ir más allá de la desesperanza. Cuando llegamos al final de la noche nos encontramos con un nuevo amanecer. Nuestro mundo no podrá prescindir de la verdad y de la esperanza en Dios. Ese camino será muy doloroso. Aprendamos a desprendernos de los bienes materiales y del poder. Adhirámonos escrupulosamente a Dios y a su palabra de vida. Así alcanzaremos todos juntos la unidad en la fe y el conocimiento de la verdad, cuyo nombre es Jesucristo. 8. El odio, el escarnio y el cinismo. Nicolás Diat, ¿qué percepción tiene usted de los totalitarismos del siglo XX y de sus hijos póstumos? Cardenal Robert Sarra, este siglo ha tenido la desgracia de conocer los regímenes políticos y los sistemas ideológicos más terribles. Todos sabemos hasta qué punto el comunismo y el nazismo han arruinado las vidas de millones de personas. En mi país, Guinea, vivimos mucho tiempo bajo la dictadura marxista de Sékou Touré. Nuestro pueblo sufrió la falta de libertad, los abusos de la policía política, el hambre y la miseria. Las detenciones arbitrarias, la deportación a los campos de tortura y los juicios sumarios formaban parte del día a día. ¿Cuántos torrentes de lágrimas y sangre inundaron a las familias guineanas? Ninguna se salvó de la dictadura ni de la violencia política e ideológica. El totalitarismo se ha extendido como un reguero de pólvora por todos los continentes. Los regímenes totalitarios han destruido al hombre, han atropellado la fe y los valores culturales, han pisoteado las libertades y la dignidad del hombre, el mismo hombre al que ambicionaban transformar. El régimen nazi en particular pretendía que surgiera una raza sin defecto, una raza de amos y señores. La voluntad de exterminar al pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, ha marcado al rojo vivo toda la historia de la humanidad. El totalitarismo del siglo XXI adquiere una apariencia aún más dañina y se concreta en la idolatría de la libertad total y absoluta, manifestada en sus versiones más agresivas en la ideología de género y el transhumanismo. Los terribles sucesores del nazismo, el fascismo y el comunismo son las ideologías que niegan la dignidad humana, que promueven el aborto y la eutanasia, así como el fanatismo islámico que mata y siembra el terror. Hay algunas señales que nos permiten descubrir los mismos orígenes demoníacos en estos movimientos que revelan un idéntico odio al hombre, un mismo orgullo destructivo. En cuanto al contexto histórico actual, urge que la Iglesia, por boca de sus responsables, dé a conocer a todos sin tapujos la voluntad del Creador respecto al hombre, la familia, el matrimonio, la sacralidad y el respeto a la persona humana. ¿Cuántas personas de buena voluntad se unirían a este acto de coraje tan esclarecedor por parte de la Iglesia? La ideología atea del siglo XX pretendía separar al hombre de Dios. Las nuevas ideologías desean mutilarlo y controlar su naturaleza. El hombre soñaba con un paraíso terrenal y el fracaso fue estrepitoso. Ahora quiere cambiar su propia naturaleza humana. Juan Pablo II luchó con todas sus fuerzas por el fin del comunismo. Hoy la Iglesia debe proteger a los más débiles de las locuras del transhumanismo y de la ideología de género, de los que los poderes capitalistas y liberales parecen sentirse plenamente satisfechos. ¿Cómo describiría usted los nuevos intentos de transformar el mundo? En su libro La Inédumont de Chantal del Sol escribe que seguimos viviendo una época de demiurgia y nuestros demiurgos forman parte de la misma tendencia que los totalitarismos recientes. Viven el mismo proceso. El odio a Dios continúa siendo el mismo. El hombre, voluntariamente privado de Dios, quiere transformar su cuerpo. La ciencia y las nuevas tecnologías son los instrumentos de esta demiurgia contemporánea. El hombre y la naturaleza deben someterse al yugo implacable de la investigación. La promesa es muy simple: el hombre aumentado será inmortal y su capacidad intelectual inigualable, mientras que sus fuerzas físicas se multiplicarán. La genética es un nuevo Dios.
Nadie sabe cuál es el desastre que nos espera y, sin embargo, no detenemos esta carrera desenfrenada. ¿Es inminente la catástrofe? La respuesta de los ideólogos radicales es siempre la misma: hay que continuar a marchas forzadas. Pagaremos un precio muy alto por este absurdo proceso de autodestrucción. El hombre aumentado desembocará en el hombre disminuido. Este camino monstruoso aboca a la comercialización y mercantilización del hombre. La emancipación absoluta del hombre esconde una rebelión programada destinada a demostrar a Dios que somos capaces de hacerlo todo sin Él, de suplir sus carencias y su incapacidad de hacer un hombre perfecto. El río que se separa de su fuente podrá continuar viviendo algún tiempo, pero terminará secándose. Un árbol privado de sus raíces sufrirá el mismo destino. ¿Cómo se pueden frenar las derivas de un orgullo humano ilimitado? ¿Cómo se puede recuperar la moderación? La Iglesia conoce los vínculos entre el hombre y su Creador. Sabe que la vasija necesita al alfarero, el pan al panadero, la casa al albañil. El hijo necesita a sus padres. Y el hombre necesita a Dios. La palabra de la Iglesia es luz. Nos recuerda que el hombre tiene raíces divinas. La búsqueda de independencia es una ilusión. Sin Dios, su criatura solo es una piedra que rueda sin rumbo hacia el abismo. Nuestro tiempo parece escindido entre el escarnio y el cinismo. Lo contrario del escarnio reside siempre en lo sagrado. Sí, el escarnio pretende ensuciar, atropellar y humillar, no tiene ningún respeto. Lo sagrado, por el contrario, conlleva la deferencia y el silencio. La divinización del escarnio desemboca ineludiblemente en la barbarie. En este sentido comparto el análisis que recoge Chantal del Sol en su libro La Haine du Monde: emplear el sarcasmo y destruir la reputación, la autoestima y, por así decir, el alma, puede resultar más grave y más cruel que utilizar una violencia desnuda, ya que muchas veces las cicatrices del cuerpo dejan una señal menos profunda que las cicatrices del alma. Y banalizar una conducta que hasta el momento se ha considerado claramente negativa permite redistribuir la escala de valores mucho más eficazmente que cualquier amenaza física. Estoy convencido de que el combate por la civilización implica no emplear las armas del mal. Hemos de evitar el escarnio. El bien avanza en silencio. Los cristianos y los hombres de buena voluntad no deben entrar en una lógica de lucha por la posesión del espacio mediático. La verdadera lucha se lleva a cabo en los corazones. Una conciencia que respeta en silencio el misterio de Dios y del hombre se impone eficazmente a los alaridos de las ideologías en los medios. La Iglesia es la única que defiende un humanismo auténtico. Es el último escudo, la única defensa segura del hombre y de su dignidad. Algunas agencias de la ONU, así como algunas instituciones europeas que disfrutan de importantes medios financieros y tecnológicos, han emprendido una guerra hostil en contra de su enseñanza. Las poblaciones carecen de medios para reflexionar. Están anestesiadas, hipnotizadas, sin capacidad para reaccionar de un modo racional. El beneficio es el único Dios de las élites mundiales que se desentienden del futuro del hombre. Ese transhumanismo que aspira a crear un hombre eterno no es una utopía que cuenta con la gran ventaja de no mostrar su verdadero rostro. El transhumanismo alimenta el proyecto descabellado de acelerar la evolución traspasando los límites del ser humano y creando nuevas formas de vida. Fomenta las investigaciones genéticas que, en un futuro próximo, permitirán el nacimiento de un híbrido hombre-máquina. Los científicos que promueven el transhumanismo intentan hacer realidad lo que es, sin duda alguna, el sueño más antiguo maliciosamente insinuado por Satanás a Adán y Eva. En la Biblia la serpiente tranquiliza así a la mujer: no moriréis en modo alguno, es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. GN 3, 4-5. El proyecto de aumentar al ser humano no es nada nuevo. El hombre siempre ha temido a la parca, que lo enfrenta a lo desconocido y pone fin a su existencia. El transhumanismo intenta remediar la muerte distanciando y eliminando el momento del gran viaje hacia la eternidad. Los cantos del transhumanismo proclaman hoy la muerte de la muerte. El hombre ya no morirá. Será eterno. Así describe Chantal del Sol este sombrío futuro en La Haine du Monde: como exige la libertad individual, habrá, dicen, dos categorías humanas distintas, a mediados del siglo XXI,
Un pueblo de cyborgs inmortales se mezclará con los humanos tradicionales, que serán algo así como Amish. En otras palabras, la responsabilidad de la renovación constante, la vocación de seguir creando desde cero, unida a la aprobación de la muerte, le corresponderá a un grupo de voluntarios que seguirán siendo mortales. Ellos salvarán el corazón del mundo. Porque los humanos inmortales no tendrán hijos, como dice Christoph Ruffen en su novela Globalia, el programa de la Sociedad de los Inmortales es 0 nacimientos y 0 muertes. El programa de inmortalidad de Silicon Valley olvida que la naturaleza es una renovación permanente, expresión de la permanente juventud del mundo, del recomenzar, de la sucesión indefinida de amaneceres. No es otra cosa. Y es también, las dos van unidas, la diversidad siempre recomenzada a partir de seres singulares y siempre nuevos. La diversidad, la singularidad y la esperanza solo existen si se acepta la muerte. Y concluye con lucidez, lo que Hannah Arendt llama el hombre superfluo, sin futilidad ni significación debido a su desarraigo, entendido como la ausencia de vínculos y relaciones. Ese es el corazón y el núcleo de las utopías revolucionarias y, al mismo tiempo, el corazón y el núcleo del periodo contemporáneo. Este movimiento implica una filosofía adquirida de evolución permanente, según la cual la inteligencia no es en absoluto una facultad espiritual, sino el resultado del desarrollo de la materia a lo largo de la historia. De ahí que no haya necesidad alguna de plantearse la pertinencia, y mucho menos la moralidad, de la modificación del genoma, del injerto de chips electrónicos en el cuerpo o de la adición de implantes inteligentes. El hombre, en posesión del poder de la técnica, debe convertirse en el amo de la evolución y contribuir a la venida al mundo de una poshumanidad. Se trata de una gran paradoja, porque lo que se perfila es una especie de nostalgia renovada del paraíso perdido. Antes del pecado original no existían ni el cansancio, ni la enfermedad, ni la muerte. Nuestra esperanza, no obstante, no está en el hombre ni en la ciencia. Está en Dios. Para los cristianos el alma sobrevive a la desaparición terrenal del cuerpo. Según el plan de Dios, algún día recuperaremos nuestra envoltura corporal. La resurrección o la vida eterna son obra del Padre, no del hombre. Y, sin embargo, yo mismo he constatado que la Iglesia ya no predica sobre el alma, la eternidad y las postrimerías. A los sacerdotes les da miedo que se rían de ellos. La supresión del Dies Irae durante las honras fúnebres constituye una muestra de este falso pudor. Tenemos que estar alegres y llenos de esperanza. El hombre busca la eternidad por el camino de la ciencia. Pero la eternidad solo nos la dará Dios. Llegará un tiempo en que viviremos eternamente con Él. En el mundo posmoderno la eternidad se ha convertido en un asunto comercial. En el mejor de los mundos la caridad desaparecerá, porque todo el mundo será fuerte y eterno. Un infierno en la tierra. La Iglesia no tiene derecho a ser mediocre. Si se niega a denunciar los sueños prometeicos de nuestro tiempo, falta gravemente a su misión divina. Si no propone ningún remedio a las derivas transhumanistas, traiciona a Cristo. Si se adapta a los tiempos, se aleja de Dios. El peligro es grave. Lo que no hicieron las utopías del siglo XX intentará hacerlo un occidente posmoderno sin Dios. Así las cosas, ¿cómo se puede recobrar la cordura? Hay que escuchar a Dios. Aceptar nuestra finitud. A través de la encarnación, Cristo nos enseña que el camino de la felicidad no consiste en negar nuestra condición de criatura. No, Él ha venido a encarnarse. Él nos enseña el camino. Él es el hombre perfecto. Y no ha querido prescindir de ninguno de los límites de nuestra condición humana. Nada de lo que forma parte de nuestra humanidad le resulta extraño. Hasta el sufrimiento lo podemos vivir, como Él, en el amor. Aliviar el sufrimiento es una obra de caridad, negarlo es una ilusión. Cristo nos enseña que la misma muerte puede dar paso a la vida eterna si la aceptamos. La ideología transhumanista está inspirada por la triste tentación de imitar la resurrección. Solo Dios hecho hombre puede vencer a la muerte. Sufriéndola por amor la venció definitivamente. Con su muerte ha vencido a la muerte. Y nos ofrece su vida, que es la única vida eterna. 9. La crisis de Europa. Nicolás Diat. En este capítulo nuestra reflexión se va a servir como hilo conductor del espléndido libro de Joseph Ratzinger Europa.
Raíces, Identidad y Misión, publicado en 2005. Un año antes de su elección a la sede de Pedro, el cardenal escribió lo siguiente: Occidente siente un odio por sí mismo que es extraño y que solo puede considerarse como algo patológico. Occidente sí intenta laudablemente abrirse, lleno de comprensión a valores externos, pero ya no se ama a sí mismo. Solo ve de su propia historia lo que es censurable y destructivo, al tiempo que no es capaz de percibir lo que es grande y puro. Europa necesita de una nueva aceptación de sí misma si quiere verdaderamente sobrevivir. ¿A quién no le impresiona el carácter profético de las palabras de Ratzinger? Cardenal Robert Sarra, con los años, el problema de Europa, pese a su desarrollo económico, se ha ido agravando cada vez más. Los avances científicos y tecnológicos, la abundancia de bienes materiales, la disolución de toda identidad propia han cegado a Europa, la han desequilibrado, la han hecho orgullosa, irreligiosa y atea. El hombre o la estructura que reniega de sus raíces y deja de reconocer el ser que le es propio renuncia a sí mismo o padece de amnesia. Europa parece estar programada para la autodestrucción. El único futuro que contempla atañe a sus proyectos económicos o militares. Ha olvidado sus raíces judeocristianas. Es como si Occidente se odiara a sí mismo y estuviera dispuesto a suicidarse. Europa quiere abrirse a todas las culturas, cosa que puede ser muy loable y fuente de riqueza, y a todas las religiones del mundo, pero ya no se quiere a sí misma. Basta observar la pobreza de conocimientos de la propia lengua materna que muestran las nuevas generaciones. Europa ha perdido su nobleza. La fealdad invade todos los sectores de la sociedad. La presunción y el orgullo son males muy graves. Ya no existe la búsqueda de la verdad. El mal y el bien se confunden. La mentira ya no se avergüenza de sí misma, sino que, de alguna manera, se exhibe con arrogancia. La palabra se ha convertido en un instrumento de la guerra económica y financiera. Vivimos en la confusión. Se crean nuevos nombres, pero mucho cuidado con definirlos con precisión. Ya no sabemos qué es un hombre y qué es una mujer. El sexo ha dejado de ser una realidad objetiva. La familia, el matrimonio y la persona humana se redefinen una y otra vez. El panorama que dibuja usted es terrible. ¿Ha muerto ya Europa? Creo que Europa agoniza. Los procesos de autodestrucción siempre son reversibles, pero el tiempo apremia. Desde hace algunos años, la decadencia se ha ido acelerando. Todas las civilizaciones que ignoran la insigne dignidad de la persona humana acaban desapareciendo. Hoy, como en tiempos del Imperio Romano, Europa manipula, comercia y juega con la vida del hombre, generando con ello las condiciones de su desaparición. El rechazo a la vida, la muerte de los niños no nacidos, de los discapacitados y de los ancianos, la destrucción de la familia y de los valores morales y espirituales, este es el primer acto suicida de toda una población. Asistimos impotentes a la decadencia de una civilización. El derrumbe de Europa es único en la historia de la humanidad. Es preciso añadir, no obstante, que, junto a unas instituciones que parecen suicidas y decadentes, en Europa existen también brotes de renovación. Conozco a muchas familias generosas y profundamente arraigadas en su fe cristiana. Veo también muchas comunidades religiosas fieles y fervorosas que me llevan a pensar en los cristianos que, en los últimos momentos del Imperio Romano, custodiaban la llama vacilante de la civilización. Y quiero animarlos. Quiero decirles, vuestra misión no consiste en salvar a un mundo que muere. Ninguna civilización posee las promesas de la vida eterna. Vuestra misión consiste en vivir fielmente y sin componendas la fe que habéis recibido de Cristo. Así, sin ni siquiera daros cuenta, salvaréis la herencia de tantos siglos de fe. No tengáis miedo de ser pocos. No se trata de ganar elecciones ni de influir en las opiniones. Se trata de vivir el Evangelio, no de pensar en él como en una utopía, sino de vivirlo de un modo concreto. La fe es como el fuego, para poder transmitirla tiene que arder. Cuidad ese fuego sagrado. Que sea vuestro calor en medio del invierno de Occidente. Cuando un fuego ilumina la noche, los hombres van reuniéndose poco a poco en torno a él. Esa debe ser vuestra esperanza. En el libro que hemos citado antes, Europa.
Raíces, Identidad y Misión, Joseph Ratzinger escribía, Europa, justo en esta hora de su máximo éxito, parece haberse vaciado por dentro, paralizada en cierto sentido por una crisis de su sistema circulatorio, una crisis que pone en riesgo su vida, dependiendo, por así decirlo, de trasplantes que sin embargo no pueden eliminar su identidad. A esta disminución interior de las fuerzas espirituales importantes corresponde el hecho de que también étnicamente Europa parece que recorre el camino de la desaparición. Este severo dictamen se aproxima mucho al análisis que hace usted. Al hablar de trasplantes, el cardenal Ratzinger se estaba refiriendo ya a los procesos migratorios. Sabemos que dentro de poco Europa sufrirá un desequilibrio extraordinariamente peligroso para los planes demográfico, cultural y religioso. Europa es estéril, su tasa de natalidad es insuficiente y ha dejado de renovarse. La casa se le llena de extranjeros porque está vacía, desocupada, bien barrida y en orden, MT 12:44. Se ha despojado de sus tesoros históricos y cristianos. Aparentemente, las tecnoestructuras europeas aplauden los flujos migratorios o los alientan. Piensan exclusivamente en términos económicos. Necesitan trabajadores a quienes pagar poco. Ignoran la identidad y la cultura de cada pueblo. Basta ver el desprecio mostrado hacia el gobierno polaco. La ideología liberal prevalece sobre cualquier otra consideración. Como en Belén, Dios es el único pobre para el que no hay lugar en la posada. Europa pretende luchar contra toda forma de discriminación ligada a pertenencias raciales y religiosas. Y se han producido auténticos avances en este aspecto. Pero se han aprovechado de ellos para imponer un espíritu utópico. La desaparición de la patria y la colonización de las culturas nunca serán progreso. El proyecto multicultural europeo explota un ideal de caridad universal malentendida. La caridad no consiste en renegar de uno mismo, sino en ofrecer al otro lo que uno tiene de mejor y lo que uno es, y lo mejor que tiene Europa para ofrecer al mundo es su identidad, su civilización profundamente irrigada de cristianismo. ¿Y qué es lo que ofrece a los recién llegados musulmanes que no sean la irreligión y un consumismo salvaje? ¿A quién le puede sorprender que se refugien en el fundamentalismo islámico? Los europeos tienen que sentirse orgullosos de sus costumbres y tradiciones de inspiración evangélica. El mejor regalo que Europa puede ofrecer a los inmigrantes que viven en su tierra no es una ayuda económica, y mucho menos un modo de vida individualista y secularizado, sino compartir sus raíces cristianas. Asumir lo que uno es, en eso consiste la condición fundamental para acoger al otro. Frente a la amenaza del islamismo radical, Europa debería saber formular con firmeza bajo qué condiciones se puede compartir con ella su vida y su civilización, y, en cambio, lo que hace es dudar de sí misma y avergonzarse de su identidad cristiana. Por eso acaba ganándose el desprecio ajeno. Joseph Ratzinger añadía, a veces, la multiculturalidad, que se estimula y favorece continua y apasionadamente, se transforma en abandono y negación de lo que le es propio, una fuga de las cosas propias. Pero la multiculturalidad no puede subsistir sin constantes en común, sin puntos de referencia a partir de valores propios. Seguramente no puede subsistir sin respeto de lo que es sagrado. La riqueza de un jardín es la de cada una de las variedades de flores que lo componen. Todas las especies son hermosas y distintas. La mezcla de colores, de matices y de aromas forma un paraíso. Si las flores fuesen iguales, la belleza desaparecería. La auténtica belleza es sagrada. El cardenal Ratzinger estaba en lo cierto cuando decía que, para las culturas del mundo, la profanidad absoluta que se ha ido formando en Occidente es algo profundamente extraño. Están convencidas de que un mundo sin Dios no tiene futuro. Por lo tanto, justamente la multiculturalidad nos llama a entrar nuevamente en nosotros mismos. Creo que, si los migrantes que llegan a Europa acaban despreciándola, en el fondo es porque no descubren en ella nada sagrado. En África y en Asia no hay nada profano. Todo es sagrado. Todo está ligado a Dios y depende de Él. Todo alcanza su plenitud en Dios. La realidad más insignificante se halla ligada a Dios. Es inseparable de su origen. Una cultura profana es una tierra desconocida y despreciable, una fuente sin agua, CFR 2P2, 17.
El hombre africano es incapaz de comprender un mundo sin Dios. El río dejaría de tener una fuente y las casas carecerían de cimientos. Un mundo sin Dios y sin moral es como un niño que nace muerto. El lago de Tiberíades no puede existir sin la fuente del Jordán. Un mundo sin Dios y sin valores morales y religiosos es una ilusión letal. Los avances técnicos intentan infundir en el hombre un sueño cada vez más profundo. Las civilizaciones egipcia y romana desaparecieron aún después de llevar a cabo extraordinarias hazañas. El hombre sin Dios se mece con la ilusión de ser inmortal. El cardenal Ratzinger sabía que existen patologías de la religión, pero siempre estuvo convencido de que es mucho más peligrosa la patología de una razón separada de Dios. La indiferencia hacia Dios es una grave patología, porque trae consigo la autocelebración del hombre. En esta crisis de fe hay una terrible arrogancia. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, resulta llamativo constatar en nuestros contemporáneos ese error de criterio tan decisivo que lleva a los hombres a dar importancia a lo que no la tiene. Así, se les da una importancia capital a los fantasmas del dinero, de la riqueza material o del poder político. Y en cambio Dios, que debería ser el tesoro y el origen de toda plenitud humana, solo haya desprecio e indiferencia en el corazón del hombre, que cree que no necesita de él para tomar las riendas de su destino, para realizarse plenamente y para construir el mundo de hoy y de mañana. Es Dios quien toma toda la iniciativa, quien nos acompaña, nos sostiene y lleva a plenitud nuestra verdadera humanidad y nuestra felicidad. Desgraciadamente, el hombre ya no quiere reconocer sus errores. Está satisfecho de lo que hace sin Dios. Está satisfecho de su decadencia. Está satisfecho del caos. Pronto estará satisfecho de ser sustituido por robots o por transhumanos. Y cuando digo esto, me estremezco. ¿El hecho de que existan valores que nadie puede alterar no es la mejor garantía de nuestra libertad? Es esencial que haya unos valores fundamentales que rijan la vida de las sociedades. El relativismo se alimenta de la negación de los valores para imponer su tóxico control. En un sistema relativista todo es manipulable, incluida la vida humana. Y se extingue la libertad. Aún así, los auténticos valores no morirán jamás. El proyecto de Occidente consiste en separar al hombre de Dios para hacerlo autónomo. Aunque puede parecer que su iniciativa se ha llevado la victoria, acabará fracasando. No podemos vivir plenamente nuestra humanidad si nos separamos de nuestros orígenes. El bien, la belleza, la verdad, el amor y la felicidad proceden de Dios. Sin él el hombre tiene miedo de la felicidad. La llamada de la felicidad se vuelve más difícil que la muerte. Para muchos de nuestros contemporáneos la felicidad nace del mero consumo y de una libertad absoluta cuyas manifestaciones no frenan nada, todos se dejan llevar por sus deseos, sus inclinaciones y sus apetitos. Este disfrute materialista es agónico. El instinto, el placer, la ambición son los únicos amos de estas vidas desencantadas. La vulgaridad es casi animal. No obstante, el hombre seguirá siendo siempre una criatura divina. La verdadera libertad reside en el combate por unirse y responder a la voluntad del Padre. Alexander Solzhenitsyn y todos los prisioneros de los gulags soviéticos conocieron el precio de este camino. Sabían que Dios tiene siempre la última palabra. Por mucho que se niegue, Dios siempre será Dios, habita en medio de nosotros, porque es Él quien nos da la plenitud. Cualquier creyente de mi país que ha sufrido la dictadura marxista de Sékou Touré puede hablar de libertad. Y siempre afirmará que la libertad va totalmente unida a la verdad. En África se dice que la libertad y la verdad son como el aceite, se puede intentar ahogarlas o destruirlas, pero ambas, igual que el aceite, permanecerán siempre en la superficie. La libertad del mundo occidental está hundida en el abismo. Pero algún día se podrá reconstruir, a no ser que los hombres y sus dirigentes se obstinen en el error. Aparentemente, prevalece la coalición de las fuerzas del mal adornadas con oropeles de pureza. Pero para Dios nada es imposible. Hay otra reflexión del cardenal Ratzinger que llama la atención por ser un eco de nuestra época. El laicismo querría, por así decir, edificar un estado de la pura razón, separado de toda raíz histórica.
Si los estados de Occidente solo recorrieran este camino, a la larga no podrían resistir la presión ejercida por las ideologías y por las teocracias políticas. Estas palabras son proféticas. No es difícil percibir dónde se encuentran hoy en día las presiones y las teocracias a las que se refiere el cardenal Ratzinger. El liberalismo relativista y el islamismo radical son una amenaza en muchos estados occidentales. Las convicciones arraigadas en la historia que poseen las teocracias les proporcionan una fuerza de ataque inquebrantable. El materialismo y el hedonismo son de una fragilidad ilimitada frente a estos sistemas. ¿Cómo se va a defender un Occidente que carece de toda energía interior de los ataques lanzados por unas voluntades de poder y de conquista tan terribles? La única fuerza de Occidente reside en la feroz voluntad de autodestruirse. La euforia de una fuerza imaginaria lleva a pensar a veces en los últimos momentos de la Unión Soviética. Estamos asistiendo impotentes al tránsito de una era humana a una era animal. Se enfrentan dos barbaries, una materialista y otra islamista. Me asusta que sea la segunda la que tenga la última palabra. Me vienen a la memoria las duras palabras del cardenal Ratzinger durante una entrevista que le hicieron en julio de 1987 y publicada en 2008 como Ser cristiano en la era neopagana. En virtud de una confusión entre pluralismo y libertad religiosa, se ha producido un abandono del hecho cristiano a la hora de configurar el orden público. La idea de un Estado completamente neutral en cuanto a los valores, de un Estado distanciado de todo orden religioso y moral, es absurda. El propio Bultmann decía que, si es posible imaginar un Estado cristiano, no lo es imaginar un Estado ateo. Creo que es muy importante recordar a las conciencias la dimensión política y social del cristianismo, su carácter indeleble de hecho público. La crisis europea es fundamentalmente una crisis espiritual, hunde sus raíces en el rechazo a la presencia de Dios en la vida pública. La conclusión del cardenal Ratzinger parece describir una vela a punto de extinguirse. El mismo Estado rechaza cualquier fundamento religioso y se sabe fundado solamente sobre la razón y sus intuiciones. Frente a la flaqueza de la razón, estos sistemas se han revelado frágiles y se convierten con facilidad en víctimas de las dictaduras, sobreviven, propiamente, solo porque partes de la vieja conciencia moral continúan subsistiendo aún sin los fundamentos precedentes, permitiendo así un consenso moral básico. Existe en Occidente un sistema cristiano invisible, frágil y sin aliento que sigue sosteniendo entre sus manos a las naciones que él mismo ha creado. Es posible. Pero un Estado que niega toda norma moral está condenado tarde o temprano a la ruina. San Pablo dice claramente que el verdadero poder procede de Dios. La mediocracia intenta a toda costa hacer pedazos los restos de la cristiandad. El sistema mediático, una auténtica policía del pensamiento único, pasa de una batalla a otra para transformar al hombre. Si Europa no presta especial atención a esta llamada de atención, desaparecerá. La ruptura con Dios traerá consigo una revolución antropológica sin parangón en la historia de la humanidad. Para concluir esta reflexión, querría citar unas palabras esclarecedoras extraídas del discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas que el cardenal Ratzinger pronunció el 6 de noviembre de 1992 bajo la cúpula del Instituto de Francia. Volvamos al problema de cómo robustecer el derecho y el bien en la sociedad frente a la ingenuidad y el cinismo. Sin que la fuerza del derecho sea impuesta mediante coacción exterior ni se defina de forma totalmente arbitraria. En este orden de consideraciones me ha impresionado siempre el análisis de Tocqueville en la democracia en América. Una condición esencial para que se mantuviera unida esta formación constitutivamente quebradiza y fuera posible un orden de libertades en libertad vivida en común era, a juicio del gran pensador político, el que en América seguía viva la conciencia moral fundamental alimentada por el cristianismo protestante, la cual constituía el fundamento que sustentaba las instituciones y mecanismos democráticos. Así es efectivamente. Sin convicciones morales comunes las instituciones no pueden durar ni surtir efecto. Pero las convicciones no derivan de la mera razón empírica. Las decisiones mayoritarias no pierden su condición verdaderamente humana y razonable cuando presuponen un sustrato básico de humanidad y lo respetan como verdadero bien común y condición de todos los demás bienes.
Esas convicciones reclaman actitudes humanas correspondientes y las actitudes no pueden prosperar cuando no se respeta el fundamento moral de la cultura ni las evidencias religioso-morales custodiadas por ella. Apartarse de las grandes fuerzas morales y religiosas de la propia historia es el suicidio de una cultura. Cultivar las evidencias morales esenciales, defenderlas, protegerlas como un bien común sin imponerlas por la fuerza, constituye una condición para mantener la libertad frente a todos los nihilismos y sus consecuencias totalitarias. Me preocupan, por último, las consecuencias de la desaparición de la Europa cristiana en las demás regiones del mundo. Los misioneros del viejo continente trasladaron hace mucho tiempo a África y hacia el mensaje del Evangelio y la enseñanza de los valores cristianos, permitiendo que pueblos enteros renunciaran a las antiguas religiones paganas para encontrar a Cristo. Yo soy producto de esa historia. Europa recibió de Dios una responsabilidad especial y, durante muchos siglos, respondió generosamente a esa llamada. Es inevitable que su loco egoísmo de ahora tenga consecuencias. No obstante, pese a ser consciente de que su enfermedad parece irreversible, yo quiero seguir creyendo en Europa. La mayor tragedia del viejo continente no es que ignore el sentido de su misión, sino que cada vez le inquiete menos no tenerla. Está en juego la civilización humana y al hombre europeo le trae sin cuidado. Baila al borde de un volcán. Hay países, no obstante, que van despertando poco a poco. Alzan la voz. Pienso en Polonia, Eslovaquia, Austria, Italia y Hungría. Aún hay esperanza. 10 Los errores de Occidente. Nicolás Diat, en nuestro primer libro, Dios o Nada, establecía usted un vínculo entre la ideología de la Ilustración y el humanismo irreligioso. ¿Podríamos retomar esa reflexión? Cardenal Robert Sarah, en el famoso discurso que pronunció en Harvard en 1978, Alexander Solzhenitsyn se expresó con una lealtad y una franqueza que no dejarán de sorprender a algunos occidentales acostumbrados al lenguaje políticamente correcto. Si alguien me preguntara, en cambio, si yo propondría a Occidente, tal como es en la actualidad, como modelo para mi país, francamente respondería en forma negativa. No. No recomendaría vuestra sociedad como un ideal para la transformación de la nuestra. A través de profundos sufrimientos, las personas en nuestro país han tenido un desarrollo espiritual de tal intensidad que el sistema occidental, en su presente estado de agotamiento, ya no aparece como atractivo. Cuando el hombre solo concede importancia a su propia razón, a los bienes materiales, y Dios desaparece entre tanto estrépito ideológico, ¿quién puede sorprenderse de que Occidente atraviese semejante crisis? La característica fundamental de la Ilustración consiste en afirmar que, para ser ella misma, la razón debe desligarse de toda perspectiva divina. La ideología de la Ilustración quiso desterrar a Dios lo más lejos posible de este mundo. El culto al Ser Supremo de la Revolución Francesa expresa a la perfección esa puerilidad de tan graves consecuencias. La arrogancia y la rebeldía del hombre siempre acaban volviéndose contra él. Ninguna civilización ha profesado hasta ese punto el ateísmo y la irreligión. Ninguna civilización ha creído hasta ese punto que para progresar en la vida basta con la razón. ¿Por qué el humanismo tiene que ser forzosamente irreligioso? La voluntad de cuidar del hombre debería, por el contrario, hacer que Occidente se acercara a Dios. Estoy convencido de que la razón solo alcanza su plenitud si se abre a la luz de la fe. ¿Cree usted que existe una especie de supremacía fáctica del derecho sobre la moral? Las civilizaciones ateas pierden inevitablemente el sentido metafísico. Las realidades trascendentes le son ajenas. Entonces el hombre se cree lo suficientemente poderoso para tomar las riendas de su destino. El hombre moderno ya no acepta a su creador y, poco a poco, va pisoteando las normas morales para reemplazarlas por normas jurídicas supuestamente democráticas. Los deseos más básicos se convierten en la medida de todo. La mayoría, generalmente representada por el poder parlamentario de los estados y manipulada por los poderes mediáticos, va reescribiendo la norma moral. En medio de tanta confusión, la libertad individual es el único criterio y las satisfacciones personales, el único objetivo. Cada uno puede hacer lo que quiera. Se abomina de la ley moral. Los sumos sacerdotes mediáticos ensalzan los impulsos. Si un hombre quiere poner punto final a su vida, puede hacerlo.
Si un hombre quiere convertirse en mujer, puede hacerlo. Si una joven quiere prostituirse por Internet, puede hacerlo. Si un adolescente quiere ver pornografía en Internet, puede hacerlo. Si una mujer quiere abortar, puede hacerlo. Está en su derecho. Todo es posible. El cuadro que he pintado puede parecer caricaturesco, pero es la realidad. Vivimos en la civilización del caos de los deseos. Y, cuanto más nos hundimos en el caos, más evidente es la conclusión: una vez agotados los placeres primarios, el hombre prefiere que la vida acabe. Prefiere la nada. Fuera de este mundo no hay esperanza. El hombre ya no mira al cielo. Pelea con sus frustraciones. Los occidentales se han convertido en los mayores consumidores de antidepresivos. Las consultas de los psicólogos y de otros especialistas de la salud están llenas. Entre los adolescentes el suicidio es un fenómeno común. En África el suicidio prácticamente no existe. En las sociedades tradicionales no se da. El hombre está plenamente integrado en una pequeña comunidad. Respeta las leyes de la naturaleza y las costumbres de su pueblo. Dios sigue siendo el fundamento de su vida. Aspira al más allá tras su breve paso por la tierra. Cuando llega la muerte, la acepta como el camino que nos lleva de esta tierra a la patria en la que nos esperan nuestros antepasados. En mi continente los hombres de una misma tribu se ayudan mutuamente. No hay marginados. Por la noche charlan unos con otros. El dinero no tiene una importancia vital. Lo único realmente importante son las relaciones humanas y la relación con Dios. Los pobres son felices, bailan de felicidad y de vida. En Occidente los poderes mediáticos y financieros apoyan activamente los nuevos derechos. Los segundos influyen y atribuyen las culpas a las poblaciones. Para generalizar la eutanasia no se cansan de difundir mensajes que den la vuelta a la famosa opinión pública. Una vez que los medios de información han cumplido con su cometido, aparecen los institutos de encuestas para explicar con pedantería que la mayoría ha cambiado. La cosa ya está madura. Y se consolida sin vergüenza alguna un mundo de mentiras, de condicionamientos y de manipulación. Un mundo de esclavos. Las técnicas de manipulación mental son sumamente sutiles. El mal se convierte en bien como por arte de magia. Si la Iglesia no denuncia el engaño que suponen esos nuevos derechos, cundirá el caos y el mundo quedará envuelto en tinieblas. Pablo VI mostró un coraje profético con su carta encíclica Humanae Vitae sobre el matrimonio y la regulación de la natalidad. Juan Pablo II habló sin cansarse de los estragos de la cultura de muerte. Benedicto XVI exhortó a Europa a recuperar sus raíces cristianas. Y hoy Francisco condena la explotación económica del hombre por el hombre. Los gobiernos de Occidente no han escuchado a los últimos papas. El mal se ha agravado aún más. Pero no hay que bajar los brazos. Juan Pablo II denunció una y otra vez el ideal de una libertad que degenera en el libertinaje y en las pasiones desenfrenadas. ¿Cuál es su opinión a este respecto? Existe una dictadura de la libertad desenfrenada. Alexander Solzhenitsyn no tardó en comprender que Occidente había dejado de entender el verdadero sentido de la libertad. En su discurso de Harvard decía: el sesgo de la libertad hacia el mal se ha producido en forma gradual, pero evidentemente emana de un concepto humanista y benevolente según el cual el ser humano, el rey de la creación, no es portador de ningún mal intrínseco y todos los defectos de la vida resultan causados por sistemas sociales descarriados, que, por consiguiente, deben ser corregidos. Solzhenitsyn ofrece una crítica objetiva de la idolatría occidental de la libertad. Su reflexión sobre la libertad tal y como se vive en Occidente merece nuestra atención. En nombre de los pueblos oprimidos, el exprisionero del Gulag dirige una llamada apremiante a los pueblos libres con intención de apuntar a la raíz del mal. El mundo occidental llega a un momento decisivo, escribió en El error de Occidente. En los próximos años se va a jugar la existencia de la civilización que lo creó. Pienso que no es consciente de ello. El tiempo ha erosionado su noción de libertad. Se han quedado con el nombre y fabricado una nueva noción. Han olvidado el significado de la libertad. Cuando Europa la conquistó en torno al siglo XVIII, era una noción sagrada. La libertad desembocaba en la virtud y el heroísmo.
Y lo han olvidado. Esa libertad que para nosotros sigue siendo una llama que ilumina nuestra noche se ha convertido para ustedes en una realidad mustia y a veces decepcionante porque está llena de oropeles, de abundancia y de vacío. Ya no son capaces de sacrificarse ni de comprometerse apenas por ese fantasma de la antigua libertad. Tienen la impresión de que las democracias pueden durar siempre. Pero no es así. La voluntad interior es más importante que la política. Si los dirigentes del Este percibieran en ustedes el más mínimo ardor, el más mínimo impulso vital porque las libertades sigan existiendo en sus países y crezcan de un modo concreto, si comprendieran que están ustedes dispuestos a sacrificar sus vidas, en ese mismo momento son ellos quienes bajarían los brazos. La batalla no se libra entre ellos y ustedes, sino entre ustedes y ustedes mismos. En el fondo, piensan que la libertad se adquiere de una vez por todas y por eso se permiten el lujo de menospreciarla. Están librando una terrible batalla y actúan como si se tratara de un partido de ping-pong. Aún así, es probable que sus cartas sigan siendo mejores. Con la única condición de que su actitud revele su voluntad de jugarlas y de que no haya nadie que dude de su determinación. Este hombre que sufrió durante años en los gulags soviéticos conoce el precio de la verdadera libertad, de una libertad saludable. En estos momentos de degradación moral y de negligencia generalizada, nos exhorta a la resistencia espiritual y a un esfuerzo de discernimiento sobre los retos de la libertad. No se puede silenciar una llamada tan enérgica y severa como esta ante la decadencia de Occidente. Si la palabra libertad sigue existiendo, no ocurre lo mismo con su sentido más profundo, se ha convertido en una cáscara vacía. Los hombres confunden la libertad con el libertinaje. ¿Qué es la libertad? ¿Es la hija de la verdad, que la lleva a hacer el bien y a buscar lo bueno, o es solo un medio para conseguir lo que nos agrada? La libertad occidental es un teatro de sombras. La verdadera libertad es una conquista, una lucha concreta que exige superación personal, disciplina y esfuerzo. Requiere ante todo el autodominio y el discernimiento de las propias debilidades y cualidades. La libertad es una llama que ilumina. Es lo contrario de un sentimiento ciego que nos arrastra hacia nuestras pasiones y nuestros abismos. Solo quienes han conocido la pérdida de la libertad pueden comprender su verdadero sentido, conocen su profundidad. Hoy la libertad es un eslogan publicitario. Se compra y se vende según las fluctuaciones del mercado bursátil. Me temo que las mayorías parlamentarias occidentales no estén compuestas solamente de dinero, de aderezos retóricos, de teatros mediáticos, de sistemas electorales controlados, de circunscripciones sesgadas y de miles de presiones o subterfugios de todo tipo. La cultura occidental que debería trasladar la libertad al mundo ya no conoce su significado. La Iglesia tiene que hablar de Cristo libertador, que viene a romper las cadenas del mal y del pecado. Es Dios quien da la libertad. Si la Iglesia deja de enseñar la libertad querida por Dios, falta gravemente a su misión. El hombre no es naturalmente bueno. El pecado original existe. La libertad pasa por apartarse de ese pecado. Solo Dios puede ayudarnos. La Iglesia debe repetir incansablemente esta verdad. A veces da la impresión de que los derechos del individuo pisotean los de la sociedad. Hemos olvidado que el bien común es el bien más hondo e íntimo de las personas. En una orquesta el mayor bien de cada instrumentista es, en último término, la sinfonía que tocan todos. En una familia el bien común es el principal bien de cada uno de sus miembros. Hoy se opta por oponer a la sociedad y al individuo. No obstante, la sociedad no debe hostigar al individuo. Con demasiada frecuencia las políticas económicas dejan en la cuneta a muchos hombres expoliados, molidos a palos y medio muertos. Me aterra ver cuántas familias de agricultores pobres quedan abandonadas en condiciones miserables. Este escándalo silencioso no tiene nombre. Pero es cierto también que el desarrollo personal no puede dañar el destino colectivo. En las sociedades occidentales hedonistas la primacía del placer individual tiene tendencia a perjudicar la buena marcha de las sociedades. Las opciones y las inclinaciones del individuo pueden emponzoñar la sociedad y destruir sus cimientos. Lo que predomina es una especie de dictadura del desarrollo personal. El individualismo es devastador. Me preocupa constatar que los líderes europeos dan muestras patentes de individualismo. Muchos de ellos,
Por ejemplo, no han querido edificar una familia y no tienen hijos. ¿Cómo se puede promover en esas condiciones una política familiar ambiciosa? ¿Cómo se puede cultivar en el corazón de la familia el deseo y el amor a los hijos? Aunque se suele cuestionar el poder de los medios, lo cierto es que desempeñan un papel capital en nuestras sociedades. Los medios cuentan con un formidable poder de seducción, de condicionamiento, de presión psicológica y de reclutamiento. Los jóvenes representan una presa fácil. Muchas veces se encuentran indefensos frente a la caótica diversidad de imágenes que se les muestran. Se creen que pueden adquirir fácilmente una especie de nueva libertad, cuando en realidad están sojuzgados, encadenados y desorientados, y son incapaces de plantearse los aspectos esenciales de la vida. Les falta sabiduría, discernimiento, experiencia y educación para enfrentarse con madurez a todo lo que les proponen los medios. Están expuestos a un flujo incesante de informaciones que irrumpen y allanan su inocencia. Me da pena constatar que hay sacerdotes que han caído en las trampas groseras del poder mediático. Se han hecho dependientes de esas formas de comunicación. También hay seminaristas atrapados en esas mismas trampas. En lugar de ir construyendo un claustro interior que les permita estar constante e íntimamente junto al Señor, desperdician un tiempo precioso que deberían dedicar al silencio, la oración y la lectura meditada de la palabra de Dios. La televisión, internet y tantas otras tecnologías de la comunicación acaparan el tiempo destinado a Dios. En el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, los medios y las televisiones han invadido las celebraciones eucarísticas solemnes del Papa. Las ceremonias se consideran espectáculos. Estamos asistiendo a un extraordinario proceso de desacralización. Sé que gracias a las pantallas hay muchos enfermos y personas mayores que pueden alimentar su fe. Pero a Dios no se le encuentra viendo un programa de la televisión. Dios es una presencia real oculta en el sagrario. Una imagen no sustituirá jamás a un encuentro íntimo. Para hacer que un alma crezca, el Padre no acepta intermediarios ficticios. Nos engañamos fingiendo creer que nos hemos encontrado con Dios y que hemos participado en el sacrificio eucarístico viendo algo emitido por televisión. Nadie puede pretender haber asistido al funeral de su madre si solo ha visto las imágenes. Supeditar nuestra relación con Dios a intermediarios tecnológicos sería desnaturalizarla. Ninguna relación humana verdaderamente íntima y personal puede construirse por mediación de una máquina. Ninguna máquina, ninguna tecnología, ningún robot pueden reemplazar al hombre en su relación con Dios. Los medios no son ajenos a la pérdida del sentido de la oración y la contemplación. Son ladrones del fuego sagrado. No les importa nada la vida de nuestra alma. Me gustaría insistir aquí en un mensaje que ya he dirigido a los sacerdotes en otras ocasiones: no recéis el oficio divino con el móvil. No podéis utilizar un aparato con toda clase de cosas y rezar al mismo tiempo. Igual que en la liturgia eucarística, hay misales para la misa. Amad el libro sagrado que es vuestro breviario, porque el oficio divino es una auténtica liturgia. El gran enemigo del silencio son los medios. Sin silencio ni siquiera la razón es capaz de desarrollarse. Creo que habría que instituir un gran ayuno mediático durante la Cuaresma. Los cristianos deberían dar el ejemplo de abstenerse por completo de las pantallas durante 40 días. Las consecuencias de esta práctica para nuestra relación tanto con Dios como entre nosotros serían muy positivas. Es una cuestión de civilización. ¿Seríamos capaces de hacerlo? A todos mis lectores cristianos les planteo esta pregunta: ¿os atrevéis a romper vuestras cadenas digitales al menos durante 40 días al año? ¡Qué actitud tan profética! Pío XI y su sucesor, Pío XII, prestaron mucha atención a los medios con vistas a aumentar el potencial evangelizador. El Vaticano y Radio Vaticana fueron pioneros. Entonces las esperanzas eran muchas. No obstante, a pesar del empleo de las nuevas técnicas de comunicación, la evangelización nunca ha sido tan débil. Porque la evangelización no es comunicación, es ante todo testimonio. Se lleva a cabo con el cuerpo, el cansancio y el sufrimiento. Los sacrificios de Cristo son nuestro modelo. La evangelización es una nueva encarnación del Verbo de Dios.
¿Habría dejado yo mi poblado guineano si no hubiera tenido la suerte de conocer a un misionero totalmente poseído por Cristo, devorado por el deseo de morir por Él, habitado por el anuncio del Evangelio? A mí lo que me conmovió fue el ejemplo de oración de los misioneros en nuestra pequeña iglesia. No los escuchaba por la radio. Veía al padre Marcel Braquemont y a sus hermanos, los padres André Metan, André Besnir y Daniel de Nogual, en la penumbra del coro. La oración es el fundamento de la evangelización. Urge recuperar el sentido de una verdadera ascesis cristiana. Para hacer un buen uso de los medios es necesaria también mucha humildad, una cualidad que les hace falta a los periodistas. Me gustó mucho una entrevista realizada hace poco a Monseñor Batut, obispo de Blois, en la que explicaba que la liturgia no es un espectáculo. El periodista le preguntaba por dónde había que empezar para iniciar a los jóvenes en el misterio de la liturgia cristiana. Comparto plenamente su respuesta: hay que sacarlos de sus tabletas y de sus móviles, de su incapacidad de vivir el silencio. El silencio es lo que más les cuesta, pero también lo más fructífero. Los jóvenes son capaces de entender que lo importante no es si uno se aburre o no en misa, sino asistir a ella. Hay que conseguir que superen el aspecto afectivo, que suele ser lo que los mueve en un 99%. Lo importante no es dar explicaciones sobre la liturgia, sino hacer que la vivan. ¿A cuántos jóvenes he visto llorar durante una hermosa liturgia? Lloran porque descubren una novedad transformadora. Viven la experiencia de Dios. Sí, hay que sacar a los jóvenes de sus tabletas y de sus móviles para que vivan la experiencia de Dios. Un ejemplo que deberían seguir todos los sacerdotes. ¿No influye para nada la acumulación de bienes en la larga siesta de Occidente? Dios quiere que el hombre sea feliz en la tierra. La vida terrenal es un anticipo de la dicha eterna. La cuestión no está, por lo tanto, en oponerse a la mejora de las condiciones de vida. Aún así, hoy en día los fines se han invertido. El consumo se ha convertido en un fin en sí mismo. El materialismo capitalista ha vencido al materialismo marxista. Ambos son hermanos gemelos. Atrofian la dimensión espiritual del hombre, que se convierte en un consumidor esclavo. Por eso hay que reemplazar la primacía de la materia por la primacía del espíritu. Cuanto más instalado está el hombre en las cosas materiales y cuanto más se complace en ellas, más tiende a alejarse de Dios. Lo dice el mismo Cristo: en verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más, os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Mt 19, 23-24. Frente a esta vida de molicie, los monjes eligen voluntariamente la pobreza para acercarse mejor a Dios. Su ascesis les permite desarrollar una extraordinaria vida cultural. Hacen suyas las palabras del Deuteronomio: debes recordar todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer por el desierto durante estos 40 años, para hacerte humilde, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te alimentó con el maná, que desconocíais tú y tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El vestido que llevabas no se gastó y tus pies no se hincharon en estos 40 años. Reconoce en tu corazón que el Señor, tu Dios, te corrige como un hombre corrige a su hijo. Guarda, por tanto, los mandamientos del Señor, tu Dios, marchando por sus caminos y temiéndole. Diti 8, 2-6. Los grandes santos como Benito de Nurcia, Bruno de Colonia o Francisco de Asís eligieron la pobreza para alimentar mejor su vida espiritual. Fundaron focos de vida espiritual y de civilización extraordinarios. La Virgen se suele aparecer a niños pobres. En Lourdes y en Fátima los pastorcillos que la veían no poseían nada y la Madre de Cristo los eligió a ellos. Dios ama los corazones pobres, sencillos, tiernos y ardientes de amor. El corazón puro es el templo de Dios más hermoso. La fe y la pobreza son consanguíneas. El confort suele conducir a la arrogancia y al egoísmo. ¿La búsqueda de confort y la obsesión materialista son un obstáculo para la vida del alma? El hombre moderno cuida de su cuerpo y se desentiende totalmente de su alma. Se pasa todo el día hablando del crecimiento de la economía, del dinero,
de la producción, del bienestar, de las condiciones de trabajo y de las vacaciones de verano. Pero ya no conoce a Dios. No se trata de oponerse al confort. Hay hombres inmensamente ricos que no han perdido su dimensión espiritual, que, como Job, guardan la fe poniendo a Dios en el centro de su vida y de sus actividades. En cualquier caso, hoy hay una obsesión por el dinero y el lujo. Es como si comprar fuese sinónimo de felicidad. Se trata de una trampa que se convierte en una esclavitud, con su cortejo de envidias y de odio. La publicidad alimenta incesantemente esta búsqueda ilusoria. Envenena hasta lo más hondo las relaciones entre los hombres. Es admisible que la coloquen en cualquier parte, en cualquier muro despejado de nuestras ciudades y nuestros campos. Su eliminación o, al menos, su limitación es una cuestión de salud pública. Me consta que algunas ciudades brasileñas han tenido el coraje de prohibirla en espacios públicos, una actitud profética y valerosa. Los cristianos deberían unirse a los hombres de buena voluntad para acabar con esa invasión de fealdad y vulgaridad. Quizá entonces recobraríamos la afición por las obras de arte que nos ofrecen a todos gratuitamente el solaz de la belleza. Cuando esa obsesión por el consumo y el confort penetra en la iglesia, lleva a la traición de las promesas hechas a Cristo. El Dios al que seguimos es pobre y humilde. Los sacerdotes y los obispos están demasiado influidos por la mentalidad secular. Tienen que procurar no caer en pozos de fango. El mejor modo de evitarlo consiste en retirarse de vez en cuando a un monasterio. Estos lugares son muchas veces la única manera de volver a encontrar el camino del Evangelio. La pobreza voluntaria de los monjes, su silencio, su inmersión en Dios, su discreción son modelos capaces de reestructurar nuestras vidas y de orientarlas más hacia Dios y hacia su iglesia. ¿Conoce usted a muchos sacerdotes contemporáneos nuestros dispuestos a marcharse a anunciar a Cristo en las regiones más recónditas con peligro de su vida, como los misioneros del pasado? El confort material trae consigo una burocratización mundana y burguesa del clero. ¿Qué opina usted de las relaciones entre Occidente, Rusia y la ortodoxia? Juan Pablo II estaba convencido de que los dos pulmones de Europa debían trabajar juntos. Hoy la Europa del Oeste despliega medios absurdos para aislar a Rusia. ¿Por qué se empeñan en ridiculizar a ese gran país? Occidente da muestras de una arrogancia inaudita. La herencia espiritual y cultural de la Iglesia Ortodoxa rusa es inigualable. El despertar de la fe que siguió a la caída del comunismo representa una inmensa esperanza, es fruto de la sangre de los mártires. El testimonio de Alexander Solzhenitsyn recogido en Figaro en 1985 es impresionante. El mundo nunca había conocido un ateísmo tan organizado, tan militarizado y tan tenaz en su maldad como el que practicó el marxismo. Dentro del sistema filosófico de Marx y Lenin y en el corazón de su psicología, el odio a Dios es la principal fuerza motriz y es más fundamental que cualquiera de sus pretensiones políticas y económicas. El ateísmo militante no es puramente fortuito o marginal en la política comunista, no se trata de un efecto colateral, sino del pivote central. Entre 1920 y 1930, la URSS presenció una procesión ininterrumpida de víctimas y mártires entre el clero ortodoxo. 2 metropolitanos fueron abatidos a tiros, uno de ellos Benjamín de Petrogrado, que había sido elegido mediante el voto popular de su diócesis. El patriarca Tijón en persona pasó a manos de la Checa Okpu para luego morir bajo extrañas circunstancias. Fallecieron un montón de arzobispos y obispos. Decenas de miles de curas, monjes y monjas fueron presionados por los chequistas para que renunciaran a la palabra de Dios, fueron torturados, fusilados en celdas, enviados a campos de concentración, exiliados en la tundra asolada del norte lejano, o soltados en la calle a edades avanzadas sin alimento ni cobijo. Todos estos mártires cristianos se dirigieron inquebrantablemente hacia la muerte en nombre de su fe. Los casos de apostasía fueron escasos. Para decenas de millones de laicos el acceso a la iglesia fue prohibido, y se les negó criar a sus hijos en la fe. Padres religiosos fueron arrancados de sus hijos y encarcelados, mientras que los niños fueron apartados de la fe mediante amenazas y mentiras. En Rusia la Iglesia Ortodoxa ha recuperado ampliamente el papel de fundamento moral de la sociedad que tenía antes de 1917, lo que ha suscitado, junto con la oposición política,
Un intenso odio por parte de las élites del occidente poscristiano no solo hacia Rusia, sino hacia la Iglesia Ortodoxa rusa y, por extensión, hacia el cristianismo ortodoxo. El ataque abiertamente político dirigido a enfrentar a Ucrania con la Iglesia Ortodoxa rusa bajo la autoridad del patriarca Kirill de Moscú es una provocación peligrosa y absurda. Por mi parte, creo que los cristianos europeos deberían unirse para reivindicar el valor de su herencia, que es ante todo la de los santos y los mártires. 11. Los enemigos implacables. Nicolás Diat, ¿por qué no se cansa usted de denunciar eso que denomina la debilidad psicológica, moral y espiritual de los occidentales? Cardenal Robert Sarra, Occidente se ha ido apartando poco a poco de la fuente de la vida. Es imposible olvidar la enseñanza del profeta Jeremías, que ponía estas palabras en boca de Dios: mi pueblo ha cometido dos males, me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y se cavaron aljibes agrietados, que no retienen el agua. Junior 2:13. La ruptura con Dios solo puede ser fatal. ¿Quién no cree que traerá consigo graves consecuencias espirituales, morales y psicológicas? Pese a tantos síntomas preocupantes, los occidentales se niegan a cuestionarse a sí mismos. Tomemos, por ejemplo, las artes, la arquitectura, la poesía, la pintura o la música. ¿Acaso no evidencian una regresión tremenda? La belleza ha desaparecido del horizonte. La fealdad se ha erigido en norma infranqueable. La negación de la realidad de Occidente es fruto de un orgullo terrible, de una ceguera voluntaria, de una pulsión de muerte. Se atesoran y se difunden falsos valores. Lo feo se ha convertido en bello y lo inmoral, en progreso. ¿De verdad no ve Occidente el abismo que se abre bajo sus pies? Cuesta imaginar que una civilización tan espléndida sea capaz de querer abandonar tanta riqueza sin darse cuenta de su pérdida. Hay que denunciar esa tendencia que lleva a inventarse riquezas que no lo son y a convertir el oro en barro. Es como si a Occidente le encantara ver sus iglesias transformadas en gimnasios, sus capillas románicas en ruinas, su patrimonio religioso amenazado por una absoluta desacralización. Rusia, en cambio, invierte importantes sumas de dinero en restaurar los tesoros de la ortodoxia. Occidente no se ha parado a pensar las consecuencias ilimitadas de su pasiva poltronería frente a la historia artística cristiana. ¿Se podría hablar incluso de una colonización posmoderna de África? Mientras viví en África pude apreciar los frutos más espléndidos de la colonización occidental. Los valores culturales, morales y religiosos que los franceses transmitieron a mi país fueron muy ricos. Los colonos llegaban con tradiciones ancestrales llenas de vida y riqueza, ennoblecidas por el cristianismo. Sus nociones de la dignidad del hombre, de sus derechos y sus valores eran liberadoras. Francia me dio un idioma maravilloso. Los misioneros de ese país me entregaron al Dios verdadero. No me da miedo decir que soy hijo de una colonización constructiva. Hoy, sin embargo, los occidentales llegan a África con falsos valores delictivos. No puedo aceptar la propagación de un veneno que amenaza con destruir al hombre africano tradicional. ¿Por qué quiere aniquilar Occidente lo que él mismo ha construido? El verdadero enemigo de Occidente es el propio Occidente, el haberse cerrado a Dios y a los valores espirituales de resultas de un funesto proceso de autodestrucción. ¿Qué opina usted de la globalización? La Tierra ha sido creada por Dios, que quiso un mundo plural. Los hombres no son iguales. También la naturaleza es una riqueza multiforme ordenada por Dios. Nuestro Padre pensó que las diferencias entre sus hijos podían ser enriquecedoras. La globalización de hoy en día es contraria al proyecto divino, lleva a la uniformidad de la humanidad. La globalización pretende separar al hombre de sus raíces, de su religión, su cultura, su historia, sus costumbres y sus antepasados, y el hombre se convierte en una pátrida sin país y sin tierra. Pertenece a todas partes y a ninguna. El hombre, sin embargo, cuenta con la riqueza de la tierra que lo ha visto nacer y crecer. De ese espacio geográfico concreto obtiene recursos incalculables. La Tierra no puede ser un océano sin fronteras. El planeta acabaría convirtiéndose en una pesadilla. Dios ha querido colocar a su criatura en un jardín, en un país, en un continente. Las naciones son grandes familias. Dios quiere hombres con raíces. Sabe lo importantes que son los vínculos para su bienestar.
El hombre no ha sido creado para ser un agente económico o un consumidor. La humanidad forma parte de un proyecto divino que la Biblia no se cansa de describir. Dios quiere protegernos, pero, si los hombres se salen de las sendas trazadas por Él, se perderán. Los países que se niegan a extraviarse en esta loca carrera, como los del Grupo de Visegrado, son estigmatizados, cuando no insultados. La globalización se ha convertido en una prescripción médica obligatoria. La patria mundo es un continuum líquido, un espacio sin identidad, una tierra sin historia. ¿Cómo es capaz de existir África en medio de esta globalización desenfrenada? Durante mucho tiempo el continente africano estuvo estructurado en reinos. Los mandingas ocupaban territorios sin fronteras trazadas y definidas, y sus únicas referencias eran las leyes de sus antepasados. Las relaciones dentro de cada reino no pertenecían al orden económico. El vínculo más sólido era de inspiración consuetudinaria. En ese orden de cosas, la iniciación constituía un rito de tránsito decisivo para la plena pertenencia a la familia ancestral. La colonización inventó las naciones que conocemos hoy día. Los colonos jamás suprimieron del todo las tradiciones, los valores y las fiestas ancestrales. Ahora la globalización pretende insidiosamente separar a los jóvenes de sus raíces. Me cuesta creer que su intento prospere. ¿Quién puede construir una vida exclusivamente sobre una creencia idólatra en unas leyes económicas, financieras y comerciales? ¿Cuál es su postura en torno a un tema tan decisivo como la migración? El gran engaño consiste en hacer creer a los pueblos que todas las fronteras serán eliminadas. Sí, los flujos migratorios han existido siempre. La búsqueda de una vida mejor o la huida de la pobreza y de los conflictos armados no es nada nuevo. Lo que hace diferentes a los movimientos de hoy es su relevancia. Hay hombres que corren riesgos increíbles. Se ven obligados a pagar un precio muy alto. El occidente que se les pinta a los africanos es un paraíso terrenal. El hambre, la violencia y la guerra pueden empujar a esos hombres a arriesgar su vida por llegar a Europa. ¿Es admisible que haya países que se priven de tantos hijos suyos? ¿Cómo van a desarrollarse esas naciones si tantos trabajadores optan por el exilio? ¿Cuáles son esas extrañas organizaciones humanitarias que recorren África promoviendo la huida de los jóvenes con la promesa de una vida mejor en Europa? ¿Por qué la muerte, la esclavitud y la explotación son tantas veces el verdadero destino final de los viajes de mis hermanos africanos hacia un soñado Eldorado? Estas historias me indignan. Las redes mafiosas de traficantes deberían ser erradicadas con la mayor firmeza, y lo curioso es que siguen siendo totalmente impunes. En este orden de cosas, la situación en Libia es catastrófica. Ha sido un país cínicamente destruido para hacerse con su petróleo. ¿Por qué los gobiernos occidentales presentan tan pocos proyectos para su reconstrucción? No estoy seguro de que el respeto y la protección de la vida humana sean una realidad en ningún lado. Hace poco, el general Gomard, que dirigió el Servicio de Información Militar francés antes de dejar el ejército en mayo de 2017, explicaba: esta invasión de Europa por parte de los migrantes está programada, dirigida y admitida. Las autoridades militares y civiles francesas lo saben todo del tráfico migratorio en el Mediterráneo. El general, responsable de recoger cualquier información capaz de ayudar a Francia a tomar decisiones, analizaba el tráfico migratorio de Oriente Medio y del Mediterráneo vigilado por los servicios de información franceses, que saben dónde intercambian los traficantes sus cargamentos humanos y dónde los alojan. Los servicios de información franceses son testigos de cómo preparan todas sus salidas hacia Europa desde las playas de Tripolitania y Cirenaica, imponiendo a los migrantes un trayecto fijado. Antes de zarpar, los traficantes llaman siempre al Centro de Coordinación Italiano de Socorro Marítimo, de modo que los barcos europeos puedan recoger directamente en el mar los flujos migratorios para trasladarlos a buen puerto antes de que se ahoguen en costas africanas. La invasión no es imprevisible. No hay ningún misterio, se sabe todo. Se sabe dónde se aprovisionan los barcos de los traficantes. Se sabe que Turquía emite pasaportes falsos y que las autoridades de los países receptores prefieren cerrar los ojos. El Servicio de Información francés está al corriente de los más mínimos detalles del tráfico migratorio en África. Hay que hacer todo lo posible para que los hombres puedan quedarse en los países que los han visto nacer.
Cada día mueren cientos de africanos en aguas del Mediterráneo. A mí me sigue atormentando la historia de los 2 jóvenes guineanos que quisieron huir clandestinamente de Conakry. Se subieron a la bodega de un avión y murieron de frío durante el viaje. Tengo buenos amigos que me han hablado de jóvenes procedentes de África muertos en los frigoríficos de los barcos de transporte de plátanos. Esta barbaridad no puede seguir ocurriendo. En Europa se despoja a los migrantes de su dignidad. Los que se hacinan en los campos, condenados a esperar sin nada que hacer en todo el día, son seres humanos. La jungla de Calais en Francia fue una vergüenza. ¿Quién puede pretender que un hombre sin trabajo se realice plenamente? El desarraigo cultural y religioso de los africanos trasladados a unos países occidentales que también están atravesando una crisis sin precedentes es un caldo de cultivo mortal. La única solución posible a largo plazo pasa por el desarrollo económico de África. Los jefes de Estado de mi continente tienen una gran responsabilidad. Europa no debe convertirse en la tumba de África. No estoy seguro de que el Pacto de Marrakech, destinado a reforzar la cooperación entre los países en materia de problemas migratorios y firmado por varias naciones, Francia lo hizo en 2018, vaya a significar realmente un avance. El texto nos promete migraciones seguras, ordenadas y regulares. Me temo que pueda provocar justo lo contrario. ¿Por qué no se ha consultado a los pueblos de las naciones que han firmado el texto? ¿Acaso los gobiernos de esos estados, como el de Francia, piensan que el pueblo no es capaz de pronunciarse debidamente en temas tan importantes para el futuro del mundo? ¿Tienen miedo las élites globalizadas de la respuesta democrática acerca de los flujos migratorios? Países tan distintos como Italia, Australia, Croacia, Estonia, Austria, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Suiza o la República Checa, e incluso Estados Unidos, se han negado a firmar ese pacto. En cuanto a mí, me sorprende que la Santa Sede no haya intervenido para aportar matices y añadidos a un texto que me parece muy insuficiente. ¿Qué deberían hacer los gobiernos con los migrantes que pisan ya suelo europeo? Si los gobiernos ya han acogido a esos hombres y mujeres, se supone que es porque disponen de un proyecto concreto para ofrecerles todas las garantías de una vida digna, un techo, un trabajo y una vida familiar y religiosa estable. Lo contrario sería una irresponsabilidad muy preocupante. Por desgracia, me consta que todas estas condiciones distan mucho de ser reales. Es una vergüenza que se ofrezca hospitalidad a los migrantes sin contar con un proyecto concreto de integración. ¿Le preocupa el totalitarismo islamista? Los ataques perpetrados por islamistas radicales se han convertido en algo corriente. En Oriente Medio, en África y en Europa la violencia no conoce tregua. La lista de ciudades afectadas es cada vez más larga: París, Niza, Bruselas, Colonia, Berlín, Estocolmo, Londres, Ouagadougou, Gran Bassam, Nairobi. A mí me conmueven especialmente los terribles crímenes cometidos contra los coptos egipcios. A veces me pregunto si los gobiernos occidentales aplican medidas adecuadas para luchar contra el terrorismo. ¿Cómo es posible que el Estado Islámico se haya originado y crecido con tanta impunidad? No pretendo criticar el trabajo hecho, pero es claramente insuficiente. No se abordan las causas religiosas. Muchos terroristas islamistas llevan en Europa varias generaciones. Son hijos de la sociedad de consumo. Desesperanzados por el nihilismo europeo, se echan en brazos del islamismo radical. Creo que las causas del terrorismo son en buena medida religiosas. Este fenómeno solo se podrá combatir si a los hijos nacidos de la inmigración se les ofrece una auténtica perspectiva espiritual. A ellos no les gusta la sociedad atea. Se niegan a integrarse en un mundo secularizado. ¿Quién tendrá el valor de proponerles una Europa orgullosa de su herencia cristiana? ¿Quién tendrá el valor de invitarlos a adquirir una identidad fundada en la moral y en los valores cristianos? La evangelización de los jóvenes europeos de origen musulmán debería ser una prioridad pastoral. Estoy convencido de que esperan de nosotros un testimonio claro y firme. No obstante, en nombre de un diálogo interreligioso mal entendido, a la hora de anunciar a Cristo nos mostramos pusilánimes y timoratos. Hay que combatir enérgicamente el islamismo integrista y fanático que quiere atacar y herir a cristianos y musulmanes.
En mi país he tenido la suerte de conocer un Islam espiritual inspirado por el sufismo. Allí los musulmanes sirven de estímulo para que los cristianos practiquen su propia religión. Occidente vive un hondo deterioro de la moral cristiana que es un verdadero ultraje para muchos musulmanes. Los migrantes que se trasladan a Occidente son en su mayoría jóvenes musulmanes. ¿No es lógico que se sientan heridos cuando llegan a unos países europeos donde reina tanto paganismo? Por otra parte, los gobiernos muestran mucha cautela a la hora de acoger a los cristianos perseguidos refugiados, algo particularmente notorio bajo la presidencia de Obama. El gobierno canadiense de Trudeau es el prototipo de tan extraña actitud. Occidente sufre la pérdida de sus referentes básicos, renunciando entre otras cosas a sus raíces cristianas. Así las cosas, su utópica filantropía lo expone a los ataques del islamismo radical. Si Europa recupera su identidad, podrá volver a alzar la cabeza y combatir el terrorismo. La identidad es el crisol del auténtico respeto mutuo. En una sociedad que se dice abierta, sin identidad propia, los hombres que poseen un sistema de valores son inevitablemente los vencedores. ¿Cuál es su opinión sobre las intervenciones militares de los países occidentales a nivel mundial? Los gobiernos occidentales pretenden imponer su régimen político en el mundo entero. ¿Por qué hay que exportar la democracia norteamericana a cada uno de los rincones del mundo? Es absurdo imponer las mismas reglas a todos los países. La democracia perfecta no existe. ¿Hay necesidad de recordar los numerosos problemas que plantea la legislación sobre la pena de muerte en Estados Unidos? A mí me merece más respeto la política familiar de Rusia que la de Gran Bretaña, Canadá o Francia. La administración Obama quiso liberar a los sirios. Hoy el país es un terreno en ruinas. Evidentemente, el régimen del presidente Assad no es el más deseable. Los abusos del régimen baasista son intolerables. La protección de que goza la minoría cristiana no puede hacernos olvidar las masacres cometidas. Sin la intervención de Rusia, habría acabado instaurándose un régimen islamista. Los cristianos de ese país deben su supervivencia a Moscú. Rusia ha desempeñado el papel de protector de las minorías cristianas mayoritariamente ortodoxas. El gobierno ruso ha querido defender una religión, pero también una cultura. En Irak la coalición occidental provocó la caída de Saddam Hussein y se instaló el caos. Juan Pablo II hizo todo lo posible por evitar la intervención militar contra Saddam Hussein. Hoy sabemos que la presencia de armas químicas que sirvió de pretexto para la invasión era una vil mentira. ¿Qué intereses económicos ocultaba aquella iniciativa? El intervencionismo occidental en nombre de la democracia puede conducir a una desviación de la libertad. En Libia la caída del régimen del guía trajo consigo los flujos migratorios que conocemos hoy y la destrucción de todas las estructuras políticas del país. ¿Por qué se apresuró Nicolás Sarkozy a eliminar un régimen sin prever el después? Francia tiene una grave responsabilidad en la tragedia libia. ¿Qué falta de sentido moral? ¿Se puede hablar en Siria de respeto de los derechos del hombre? ¿Se puede hablar de un progreso de la civilización? No hay más que recordar cómo fueron torturados y asesinados Saddam Hussein y Muammar el-Gaddafi. Es cierto que ambos hombres tenían las manos muy manchadas de sangre. Aún así, ¿tenía que escenificar Occidente la atrocidad de su agonía y su muerte? Hasta los peores criminales tienen derecho a una muerte digna. Solo Dios es juez. La tragedia de Occidente es siempre la misma. Dios ha desaparecido. Los estados han ocupado su lugar. Occidente debe hacer examen de conciencia. ¿Cuántos países han visto pisoteados sus derechos más elementales por las potencias occidentales? ¿Cómo se puede afirmar que hay pueblos menos dignos o menos civilizados que otros? A ningún estado le es legítimo imponer su visión política, económica o cultural. Occidente ha aportado al mundo grandes ideas, pero su tendencia a imponer su sistema político es digna de condena. ¿Por qué no quiere recibir de otros pueblos? El extravío de Occidente es funesto. Tendría que cuestionarse la estructura de su orientación geopolítica en su totalidad.